seas mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdas el control de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdas el control. Bueno, después de esta alabanza que nos mandó Sergio, damos gracias al Señor de poder reunirnos otra vez en esta mañana, habiendo sido sostenido por Dios durante esta semana, en el trabajo, con la familia. Y yo estoy seguro que a pesar de las dificultades que tuvimos, algunos doy fe de los sinsabores, hemos sido reconfortados con Dios porque siempre y al final nuestra identidad cristiana nos permite ir a Jesús, ir a Dios, y saber que estamos cuidados y bendecidos por Él. Por eso en esta mañana queremos comenzar este tiempo de reflexión, de alabanza y también de oración por medio de una plegaria, de agradecimiento al Señor por lo que Él es, por lo que fue y por lo que será siempre en nuestras vidas. Así que les invito a tener un momento de oración, oración personal por un lado y una oración comunitaria. Nuestro Dios, queremos bendecirte en este día por las cosas que has hecho en nuestras vidas, por las cosas que estás haciendo y por las cosas que seguramente vas a seguir haciendo. Gracias porque en este tiempo difícil
Vos nos sostenés, nos cuidás, nos protegés, nos amás y además sabemos que vos nos congregás alrededor de tu palabra, bendita palabra tuya, que nos vas a traer esta mañana en una reflexión en la cual podamos luego de ella ir a tus brazos para seguir fortaleciéndonos y dando el aliento que necesitamos, el ánimo que necesitamos, la fe que necesitamos para transcurrir este tiempo que nos toca vivir en este lugar, en esta tierra, para darte la gloria a vos y para trabajar para el reino de Dios. Te agradecemos por el ser cristiano, te agradecemos por los hermanos, te agradecemos por la familia cristiana, te agradecemos por cada cosa que vivimos, que vienen de vos, aunque a veces no creamos que sean buenas, aún aquellas que no son buenas, aquellas que son buenas y aquellas también que hacen que nuestra vida nos hacen titubear, porque esas cosas en el titubeo, en la duda, nos llevan a replantear la fe y a entender que fuera de vos no hay nada, pero nada por encima de vos que pueda ayudarnos, fortalecernos y darnos vida eterna. Te agradecemos todas estas cosas y también te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 15, del 21 al 28. Partiendo de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos confines, clamaba diciendo: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David, mi hija está horriblemente endemoniada». Pero él no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo: «Despídela, que grita detrás de nosotros». Él respondiendo dijo: «No fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Pero ella, acercándose, se postraba ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él respondió y dijo: «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros». Pero ella dijo: «Sí, Señor, pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces respondió Jesús, le dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija quedó sana desde aquella hora. Bueno, después de este texto que leyó Dorothy, es un texto que nos parece una interpretación un poco difícil, ¿no? Porque Jesús, por lo menos al comienzo, parece adoptar una actitud insensible, despectiva respecto a los paganos, representado aquí estos paganos por la mujer cananea. Aparentemente son los discípulos los que la traen e interceden por ella, pero solo para que no le siguieran molestando. Porque la mujer iba detrás de Jesús gritando: «Señor, Señor, cuidame, ayúdame, curá a mi hija». Y parece que a los discípulos les molestaba eso. Y entonces acá nos encontramos en la lectura con una palabra que está mal traducida. Acá cuando los discípulos dicen atiéndanla, atiéndela, en realidad la palabra es échala, despídela, pues nos está fastidiando con sus gritos. En realidad no interceden por la mujer. Los discípulos le piden que se la saque de encima. Esto pasó también cuando Jesús estaba predicando y vino la noche y la gente no se movía, y entonces venían los discípulos y decían: despídelo, que se vayan a sus casas a comer. En realidad aquí en ambos casos es Jesús el que termina tomando la decisión compasiva, dando de comer a la multitud y sanando a la hija de esta cananea. Por otro lado,
tenemos que ver las palabras de Jesús, cómo ubica a la mujer. ¿Saben cómo la ubica? ¿En qué categoría? En la categoría de perros. Jesús ubica a la mujer en la categoría de perros. La traducción, la que leyó Dorothy, dice perros. Hay otra traducción que dice cachorros. Y en realidad, el verbo griego, la palabra griega, el original griego es perritos. Y en el uso de esa época, no eran los cachorros, sino los perros domésticos, que se contraponían a los perros salvajes y vagabundos que había también, y muchos en esa época. Los perros domésticos de aquella época no son los perros domésticos de ahora, Hoy tenemos perros domésticos de cierta clase social, donde son sacados a pasear por los mucamos o las mucamas cada día, permitiendo ensuciar cualquier vereda. Hay alimentos de primera para los perros, hay clínicas especiales para perros, hay quintas de descanso para los perros, hay cumpleaños de perros. ¿Se enteraron de esa? Yo me reía, pero hay cumpleaños de perros. Y también hay cementerios con velorios suntuosos para estos perros. Muchos son mejor tratados que cualquiera de nosotros. Pero en aquel tiempo eran buenos y notablemente perros de servicio, perros de vigilancia, perros de trabajo. También hay que entender otra palabra que está escrita acá en Mateo, la palabra cananeo. ¿Quiénes eran los cananeos? Pues nos tenemos que ubicar en el contexto. En esa época los cananeos eran los fenicios. Todos los que hicieron la secundaria, seguramente, cuando estudiaron la historia de Europa, habrán, o historia antigua y medieval, habrán escuchado sobre los fenicios, los navegantes del mar y todo eso. Pero la palabra fenicio viene del griego, que significa colorado, rojo. ¿Por qué era colorado rojo el fenicio? El cananeo. Porque eran los que producían y distribuían, ¿saben qué? La púrpura. ¿Saben lo que era la púrpura? Esa tinta roja que era tan apreciada por la clase aristocrática griega y romana. Entonces de allí son los que hacen el rojo. Fénix, fenicio, cananeos. De ahí viene la palabra cananeo. Y cualquiera que haya leído el Antiguo Testamento va a ver que la palabra cananeo le trae a los israelitas una antigua historia en la cual hubo muchas peleas. Ya por el año 1500, los cananeos ocupaban todo lo que es Palestina. Y de a poquito este pueblo que se fue juntando por medio de 12 tribus y empezaron a ocupar el territorio, que son los israelitas, allá por el año 1000 ya habían ocupado casi todo el territorio y lo dejaron a los fenicios pegado al mar. Ahí en Tiro, Sidón, lo que es hoy Beirut, poquito más arriba. Eso eran los fenicios. Y los fenicios ya no guerreaban más, se hicieron amigos, convivían con ellos, los cananeos. Y entonces, ¿qué pasa? Aparecen los profetas diciendo que los cananeos representaban un gran peligro para los israelitas. ¿Y cuál era el peligro? Sus costumbres y su religión.
Ellos tenían como Dios a Baal, Astartés, y tenían carnales ritos, hacían sacrificios humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces Canaán pasa a ser la personificación misma de la corrupción de las costumbres y la religión. Y si seguimos leyendo, nos acordamos de las peleas que tenía Elías, Eliseo, con toda esta gente. Y aún la reina Jezabel, si alguno se acuerda de la historia, que había sido casado con la aristocracia de los judíos e introdujo el culto a sus dioses paganos y terminó de corromper y depravar la religión israelita. Entonces, en este contexto, curar a una cananea se transforma en un gesto de misericordia hacia una persona en particular. Y desde el punto de vista de Mateo, hace llegar la redención a lo más lejano y lo más opuesto de la alianza antigua que tienen los judíos, que son sus antagónicos. Aún hasta esos límites quiere abrirse la misericordia de Dios. Abrir la misericordia a los enemigos. También tenemos que acordarnos que Mateo está escribiendo una comunidad cristiana en la segunda mitad del siglo I, allá el año, como dijimos el otro día, 50 y pico, 60 y pico de nuestra era, donde la inmensa mayoría que forman las iglesias cristianas no eran judíos, sino que eran paganos. Poco quedan de esos judíos que inicialmente se convirtieron en cristianos y comenzaron a ser parte de la iglesia. Y Jesús había en su vida dejado algunos antecedentes, porque primero había llamado a los judíos al reino, es decir, lo dice el pasaje, dar de comer a los que son miembros del pueblo de Israel. Y después, como correspondía, a los judíos primeros, porque fueron el pueblo elegido, pero después Jesús fue abriendo el espectro y lleva su misión a todos los pueblos. Tanto es así que Marcos dice, la redención es para toda la creación. ¿Qué pasa? El grupo de cristianos, judeo-cristianos, que conformaban las iglesias, ellos pensaban que el Evangelio había sido revelado exclusivamente para ellos. Y entonces Mateo escribe en el Evangelio y recoge algunos hechos de la vida de Cristo para decirle que están equivocados. Uno de los hechos es este: Dios restaura a una cananea. Pero también empieza con la adoración de los reyes magos, los que vienen del oriente, desde la Persia antigua, o aún cuando el muchacho no me sale, el oficial romano, ahí va, el oficial romano que le dijo, no soy digno de que entres en mi casa para curar a uno de sus esclavos. Los tres representaban lo distinto y lo lejano de la ideología judía y de la religión del pueblo de Israel. Para colmo, y esta es la mejor, Mateo, al principio de su evangelio, comienzan ¿con qué? Con la genealogía de Jesús. Nosotros decimos una genealogía bárbaro, de dónde vienen los antepasados, etcétera, etcétera, todo lo que hemos hablado y conocemos la genealogía.
Pero ustedes saben, en la genealogía, Mateo pone el nombre de 4 mujeres. Normalmente en el árbol genealógico judío nunca estaban las mujeres. Y acá Mateo pone 4. ¿Y saben de las 4? 2 eran cananeas. Una era Tamar y otra era Rahab. Y las otras 2 no eran judías. Betsabé, la tentación de David, y Ruth, la moabita, que con el tiempo se transforma en la abuela de David, como diciendo, desde la misma estirpe, desde antes de nacer Jesucristo, ya estaba abierto a los paganos. Y quizás lo que está queriendo decir Mateo aquí a este grupo de cristianos que proceden del paganismo, les está reconviniendo porque ellos están teniendo antipatía con los judíos, porque los judíos los estaban persiguiendo a través de los fariseos. Ustedes saben que en esa época hubo una brutal persecución a los cristianos, comandada y dirigida y azuzada por los fariseos. Entonces había una antipatía hacia ellos, y entonces aquí se destaca o se resalta esta dura comparación entre judíos y paganos, entre hijos y perros, como palabras pronunciadas por Jesús. Como si Jesús les estaría diciendo, no vayan ahora ustedes, paganos, cristianos, a gozarse del fracaso de los judíos, del no haber podido ver a Cristo, desde que ahora están en oscuridad, y mucho menos a presumir de que al ser salvos son mejores que ellos, porque han sido iluminados por la palabra de Dios. Y entonces entendemos que al hacer uso de este texto comparando hijos y perros de la casa, lo que hace Mateo es destacar lo inmerecido de la condición de hijos de todos los que somos salvos. La salvación es algo inmerecido. Está destacando lo gratuito, lo puramente que es fruto de la elección y de la bondad de la gracia de Dios. La vida sobrenatural que tenemos es por la gracia de Dios. Pero también es necesario recalcar que una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Todos somos criatura de Dios, los animales y los seres humanos. Y entre los seres humanos somos tan criatura de Dios, un comunista, un maometano, un musulmán, un seguidor de vudú y un cristiano. Todos somos criaturas de Dios. La diferencia está en transformarnos en hijos de Dios. Porque únicamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Y nosotros también pasamos a ser hijos de Dios por adopción, por medio de la fe. Porque por medio de la fe adherimos a esa filiación con derecho humildemente para decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Y entonces se nos está advirtiendo, ya no solo a los que escribe Mateo, sino a los que leemos hoy, a nosotros los creyentes, a través de este pasaje, que ser creyente es haber sido adoptado por Dios sin tener ningún mérito, que es una gracia inmerecida y que solo eso tiene que producir en nosotros agradecimiento, de ninguna manera soberbia, mira, yo soy creyente, o intolerancia. ¿Cuántas veces somos intolerantes con el otro?
se equivocó o lo que sea. Lo tenemos al costado. Al mismo tiempo, nos está exhortando a ellos y a nosotros de que a pesar de las persecuciones, a pesar de las angustias, a pesar de haber sido una comunidad tentada, quizás a abandonar la fe, a no dejar de comportarnos como hermanos en Cristo o de Cristo, a ser perseverante, a confiar en el poder de la oración, a darnos cuenta de que nuestra condición de hijos se sostiene en la oración permanente, como la cananea. Aunque parezca a veces que Jesús no nos oye, esto puede llegar a fortalecer la fe, a conservarla. ¿Y cómo termina esto? Una mujer cargosa, insistente, vence, entre comillas, a Jesús. Tal es así que le dice: grande es tu fe, mujer, que se haga lo que quieras. Y la hija fue curada. El relato tiene que ser eficaz en nosotros para perseverar. Por eso la cananea es ejemplo de fe, de alguien que no viene a Jesús como un mago, como un brujo, como un sanador, como hoy muchos que cuando el médico no da en la tecla lo mandan a ver a tal, llevarle tal ropa, llevarle una prenda, un anillo, que lo toque, que lo bendiga, llevarle una foto. No, para nada. Mateo se cuida de confundir la fe. Por eso transcribe lo que será una confesión de fe para la eternidad. ¿Qué les pregunta Jesús a sus discípulos? ¿Y vosotros quién decís que soy? Y Pedro, ¿qué dice? Salta ahí y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué está diciendo la mujer cuando lo enfrenta a Jesús? Tú eres el Señor, el Cristo, el Hijo de David, el Mesías. Está diciendo exactamente lo mismo. Está resaltando quién es la prioridad, quién está por encima de todas las cosas. Por eso en estos momentos difíciles que estamos pasando, hoy más que nunca, tenemos que perseverar en nuestra identidad cristiana, en nuestra condición de hijos de Dios, en medio de tantas dificultades, desalientos, tentaciones, sin sentirnos orgullosos, pedantes por este don inmerecido que tenemos, y que muchas veces ese orgullo, eso de creer que somos cristianos perfectos o que somos mejores que los otros, nos hacen a veces condenar o criticar a los otros. Tenemos que estar agradecidos de semejante privilegio en medio de tantas tinieblas, de tanta confusión, a pesar de que a veces nos parece que Dios está en silencio. Insistamos junto a esta mujer: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Señor, ayúdanos. Dios quiera que esta reflexión te ayude, me ayude a entender que todo lo que soy, y todo lo que somos, y todo lo que sos, no es porque lo mereces, sino porque Dios te amó en Jesucristo. Él dio su vida por vos, te perdonó y quiere que vos perdones, y quiere que insistas, y quiere que ores, y quiere que perseveres en la fe y reconozca el señorío de Jesucristo en tu vida, en la vida de los demás
y nos comportemos como hermanos fraternales que somos, hermanos en Cristo. Dios nos bendiga. Oh, a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel, para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel, para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Bueno, después de esta canción, yo me rindo a Él. En este día 16 de agosto del 2020, que sea una fecha donde podamos decir un nuevo comienzo. Yo me rindo a Él. Y como la cananea nos insiste estar firmes, constantes en la oración, vamos a tener en esta semana algunos motivos de oración. Acá estuve anotando por nuestras familias. Hay ejemplos sobrados en la sociedad que esta pandemia trajo a algunos problemitas. Estar todo el día juntos. Y hay familias que realmente les cuesta a veces estar juntos. No porque no se quieran, sino porque el ritmo de su vida han cambiado y entonces hay a veces situaciones difíciles. Oremos por nuestra familia, que podamos amarnos, pero en ese amor también impere la tolerancia, la paciencia, el cariño, la ternura, la comprensión. Es una cuestión netamente de identidad cristiana. Como saben, estamos haciendo el comedor martes y viernes. Empezamos el martes con un exquisito pastel de papa, Carmelita, riquísimo. Te lo hizo Silvina, Cristina, Cintia y las hijas de Silvina, y colaboraron todos un poquito por turno, todos con sus tapabocas, todo
Bien, y el viernes hicimos un exquisito fideo con tuco de pollo. Mira vos, la gente re chocha, estaba re rico, y ya hicimos más de 80 y pico de porciones y ya tenemos anotada para el martes unas 100 porciones para repartir. Damos gracias a Dios que lo podemos hacer, pero y gracias por los recursos humanos, porque el viernes vino Mimi, la hija de Doña Jesús, el Raúl también, Pedro, que es un pariente de Doña Jesús, y estaba Manuel, y vino Cristina, así que la comunidad trabajando, así que oremos para que no sea solamente una repartija de comida, que esa gente que se lleva comida de calidad, porque realmente es comida de calidad, podamos testimoniarle por qué lo hacemos, no solo de solidaridad, sino también tener listo el terreno para cuando podamos abrir nuevamente, poder trabajar con ellos, evangelizarlos, llegar a las casas, seguirlo. Eso es lo que le pedimos a la gente. Si mandan a alguien a pedir comida, que después lo sigan como testimonio y como elemento a evangelizar. El lunes vamos a tener una jornada laboral, no para todos, pero le pido a los muchachos, hay que trabajar un poquito, ya se hicieron las columnas y las vigas para levantar el techo y ampliar el techo del salón, pero está muy sucio todo eso y es un lugar que nos va a quedar para nosotros y va a quedar muy lindo, así que les invito. Después algún fueguito prenderemos, también nos vamos a cuidar como siempre, trabajar como tenemos que trabajar. Valeria pidió por Nahuel Ponce, un muchacho que tiene leucemia, estamos orando por él, seguimos orando por él, y no nos olvidemos de la situación del país, de la región, de la pandemia, del mundo, que podamos encontrar soluciones a esta desgracia que nos ha venido y que nos ha cambiado la manera de vivir. Por eso les invito a que tengan la insistencia de acercarse a Dios cada día para pedir su bendición, su guía y también por interceder por aquellos que lo necesitan. Y para terminar, les quiero dar la bendición basado en lo que dice acá Filipenses 4:8, dice: hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En todo lo bueno, en todo lo puro, lo honesto. Tengamos el pensamiento siempre puesto en Cristo. Y entonces termina otros 2 versículos, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por último: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios siempre va a estar supliendo todo lo que necesitamos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, termina el libro de Filipenses, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios nos bendiga. Hasta el próximo domingo.